bienvenida y agradecerle su presencia. Y también quería agradecerle su presencia a Jaime Silva, quien va a ser el expositor de hoy día en la mañana. Jaime es abogado de la Universidad de Chile, tiene cursos de posgrado de propiedad intelectual en la Université de Estrasburgo, en Francia, y es socio del estudio Silva Barros Propiedad Intelectual. Jaime, tienes la Bueno, palabra. muchas gracias, Matías, por la presentación. Yo he ejercido por más de 20 años en temas de propiedad industrial, tanto en temas de marcas y de patentes, y en función de la aceptación por parte del Senado, la acogida por parte del Senado y la pronta promulgación de la ley en materia de propiedad industrial, la ley corta que se ha llamado en materia de propiedad industrial, se me acercaron de la universidad para solicitarme hacer una presentación en relación con los cambios que trae esta norma. La ley fue aprobada por el Senado, está en este momento, se le envió oficio al presidente de la República para su promulgación, pero no va a entrar en vigencia hasta que no se publique su reglamento, lo que implica que estamos en una muy buena oportunidad como para poder revisar su contenido. Esta normativa de alguna manera ha sido largamente esperada en temas de propiedad industrial. Sin embargo, dada la magnitud del proyecto de ley de propiedad industrial, se recurrió a la estructura de una presentación de un proyecto en materia de propiedad industrial definida como la ley corta, que contempla algunos temas relevantes, algunos cambios relevantes en estas materias bastante específicas en temas de derecho. No ha sido fácil sistematizar todo porque hay cambios en diferentes estructuras. Ustedes manejan en temas de propiedad industrial, por lo tanto saben que hay cambios en temas de marcas comerciales, hay cambios en temas de patentes de invención, en materia de diseños y dibujos. Hay una estructura completa que va a ser sometida a una serie de alteraciones. Para nosotros, quienes nos hemos desempeñado en temas de propiedad industrial, esto es un tema bastante complejo porque hay alternativas que desconocíamos, hay modificaciones en materia de definiciones, hay figuras nuevas que vamos a ir revisando de manera más o menos rápida. La presentación es relativamente larga porque abarca no profundamente, pero desde una perspectiva suficiente para esta presentación, todos los temas que modifica esta ley. Por lo tanto, hemos preferido con la facultad hacer la presentación misma y dejar unos 15 minutos para preguntas al final de la presentación, con el fin de que todos ustedes tengan la posibilidad de acceder a opiniones, a expresar sus puntos en relación o sus consultas en relación con estos temas, de tal forma que cada uno a viva voz abre su micrófono al final de la presentación, por favor, y hace las preguntas que estime conveniente. Yo voy a hacer mis comentarios durante la presentación en cada una de las diapositivas por el fin de dar una suerte de interpretación o de lectura a las modificaciones. Bueno, en aras del tiempo vamos a comenzar y vamos a ir avanzando a partir de la presentación de esta introducción con los temas que trae esta nueva ley. Bien. Evidentemente, la sistematización de la presentación no es simple, por lo tanto, aglutiné como una modificación de aspectos globales, lo que definí como cambios en expresiones, también algunos temas de fondo que se incorporan a todo el procedimiento, y de alguna manera vamos a ir avanzando después en relación con los cambios que se estructuran en relación con cada uno de los derechos de propiedad industrial abordados por esta normativa. En materia de cambios de expresiones, evidentemente ya era momento de adaptar la legislación, la ley 19.039, dado que el Departamento de Propiedad Industrial había dejado de existir hace varios años,
por lo menos, y en ese contexto se habla ya nuevamente del Instituto Nacional de Propiedad Industrial. En cuanto al lenguaje, hay desde luego una eliminación radical de dos figuras que de alguna manera ya habían sido alteradas en la práctica. Vamos a ver cuando hablemos de marcas comerciales cómo los establecimientos comerciales e industriales se han eliminado del lenguaje, del contenido de la ley y los efectos que eso produce. Temas de notificaciones que son muy interesantes, todavía obviamente la regla general en materia del Instituto y del Tribunal de Propiedad Industrial sigue siendo el estado diario. Sin embargo, observamos una estructura nueva en materia de notificaciones electrónicas, lo que es bastante interesante en relación con la agilización del procedimiento. Facilita también el acceso a todo tipo de personas en relación con la propiedad industrial. La tramitación siempre ha sido un problema, sobre todo para gente que no está en Santiago, de tal forma que de alguna manera esta modificación en temas puntuales como la oposición, que inicialmente se notificaba por carta certificada, se llevaba una copia, en fin, evidentemente estamos avanzando en ese contexto y tenemos también la institución de la notificación electrónica que va a facilitar enormemente la integración y verificación del contenido de la tramitación. Nuevas modificaciones en relación con pago de derechos. Se está abriendo una nueva estructura en materia de pagos. Obviamente hay que entender que está pendiente aún el reglamento de la ley, de tal manera de poder asegurarnos cómo va a procederse en esta estructura, pero la modificación gestional básicamente apunta a la figura del pago de derechos, esta opción que se está entregando para el segundo decenio en caso de patentes, o el segundo quinquenio para los modelos de utilidad, trazados y diseño. Estos pagos anuales se están estructurando a través de un único pago anual e igual de 0,4 TM a partir del vencimiento del primer decenio o quinquenio, o el pago único antes del vencimiento del primer decenio o quinquenio. Esto evidentemente todavía tiene algunas modificaciones de forma que abordarse en materia de reglamento, pero lo importante está en que se está entregando la posibilidad de que el solicitante de alguna manera decida cómo pagar. Esto evidentemente está orientado en pro del solicitante que cuenta con menos recursos económicos, de tal forma de poder dividir y separar e ir de alguna manera manejando el pago de los derechos en materia de propiedad industrial. El tema de las renovaciones de marcas siempre ha sido un ítem para el solicitante. En este caso se nos aumenta sustancialmente el valor de las renovaciones de las marcas. Tenemos 6 UTM por clase. La acreditación de dicho pago deberá realizarse conjuntamente con la solicitud de renovación. Nuevamente, elementos de tramitación. Curiosamente, nosotros siempre teníamos el manejo del doble, pero aquí se está unificando este pago al momento de realizar la presentación de la solicitud de renovación. Las solicitudes de renovación presentadas con posterioridad al vencimiento del registro a renovar estarán sujetas al pago de una sobretasa correspondiente al 20% por cada mes o fracción. Esto sobre tasa de patente parece que me fui muy para completar derecho. Bien, las solicitudes de patente de invención que excedan, este es un tema, a mí en lo particular no me gusta en lo personal esta modificación que se ha hecho en materia de patentes. Se está gestionando a través de esta norma una sobretasa en materia de patentes que excede todo aquello, se refiere básicamente al volumen del expediente. La solicitud de patente de invención que excedan de 80 hojas deberán pagar conjuntamente con la tasa de presentación
una tasa adicional equivalente a una UTM por cada 20 hojas adicionales o fracción. En términos de sobretasa y en términos de valores, a mí no me gusta mucho este pago adicional, porque de alguna forma se está agravando la presentación de solicitudes de carácter de patentes farmacéuticas o de secuencias genéticas. Ustedes saben que son expedientes que son enormemente voluminosos. Tradicionalmente, INAPI ha sido capaz de manejar estos expedientes sin ningún problema. No veo por qué en este caso y sobre la base de expedientes de mayor tamaño se tenga que incorporar un valor adicional en materia de tasa. Estoy pensando además si a esto hay que sumar el valor de las fotocopias que normalmente se tienen que gestionar sobre la base de los expedientes. Esto va a encarecer la tramitación, la presentación, y de alguna manera también significa una disuasión respecto de presentación de expedientes. En relación con estas tasas adicionales, yo no soy muy partidario de esto, pero bueno, una cosa es la norma y otra cosa es la opinión personal. Temo que esto de alguna manera vaya a encarecer la tramitación de las solicitudes. Estas eran tasas que no existían. En materia de tasas hay que hacer un alcance. Todavía, afortunadamente, en nuestra tramitación está es bastante ágil en temas de valores de tasa. La normativa general en otras legislaciones es aumentarla, no solamente en materia de volumen, como es en este caso, sino que también en materia de mantención. Las tasas de anualidades, por ejemplo, que son muy frecuentes en otros países, afortunadamente no han sido incorporadas en esta ley, lo que me alegra mucho porque no solamente implicaban una agravación en cuanto, al costo de tramitación de la solicitud, sino que al mismo tiempo un disuasivo para su mantención y para extender la protección de la patente a otras legislaciones. Hay que acordarse que todavía un porcentaje muy grande de solicitudes de patente en Chile vienen del extranjero. Si uno de alguna forma va a establecer una predominancia en materia de nuevas tasas, en materia de tramitación, siempre hay que pensar que puede conformar o configurar un disuasivo para una solicitud en materia de presentación en nuestro país. No obstante, por la vía del PCT es más fácil acceder. Hay que acordarse que la fase nacional depende de muchas decisiones y de alguna forma recargar la tramitación para las empresas extranjeras puede de alguna forma constituir un disuasivo para su presentación. En materia de marcas comerciales nos encontramos con una nueva definición. Esta definición tiene que entenderse básicamente desde la perspectiva de la incorporación de nuevas clasificaciones de marcas comerciales y por lo tanto la definición tradicional respecto de la capacidad distintiva tiene que modificarse sobre la base de la creación de figuras nuevas. Y en este contexto se ha preferido por identificar o definir las marcas comerciales como signos. Esta es de alguna manera una incorporación desde el punto de vista jurisprudencial y doctrinario que era requerida con el fin de acoger en relación con las nuevas definiciones y nuevas clasificaciones la creación de marcas olfativas, como se definen en la doctrina, y marcas tridimensionales. Vamos a hablar de ellas un poquito más, con un poquito más de tiempo, en la medida que nos acerquemos a las marcas, pero claramente esta nueva definición nos agrupa la protección de las marcas comerciales en palabras, incluidos nombres de personas, letras, números, elementos figurativos tales como imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de colores, sonidos, colores y o formas tridimensionales, y habla de cualquier combinación de signos. Vamos un poquito más adelante a trabajar
sobre las marcas olfativas y las formas tridimensionales. Aquí, de alguna manera, he intentado abordar un poco en qué consisten estas marcas olfativas. Hay que entender que también esta incorporación de categorías obedece de alguna manera a una suerte de presión en materia de incorporación de la legislación nacional a tratados internacionales y a, de alguna forma, entender que hay nuevas estructuras que de alguna manera también están identificando signos marcarios. Yo en lo personal y según la legislación comparada que he ido revisando, no considero que sea un aporte sustancial la creación de una estructura tan sofisticada en materia de signos marcarios. Y vamos a ver precisamente por qué. Se define tradicionalmente el concepto de marcas olfativas como esos signos percibidos por el olfato suficientemente distintivos, y ahí es donde está la complejidad, y objeto de representación. Debe ser capaz de singularizar un producto de otros similares del mercado, pero no puede tener relación con elementos naturales presentes en otros productos. Excluiría a otros de tenerlo. Uno puede percibir y rememorar la presencia de olfatos desde el punto de vista del funcionamiento del cerebro. Todos nosotros reconocemos el olor al jazmín, el olor a la naranja, el chocolate, el café, el pino. Están como muy presentes en nuestra memoria olfativa. Sin embargo, cuando esos elementos son de la esencia del producto, uno no puede identificarlo como una marca olfativa. Esto queda de alguna manera definido porque aquella marca olfativa debe estar asociada a un signo que naturalmente no posee esa condición. Me explico. La OMPI, por ejemplo, ha favorecido para describir una marca olfativa la pura exposición formal del olor. Hay una marca que de alguna manera ha sido registrada a través de esta estructura y que alude al olor a césped recién cortado. Es un olor que todos distinguimos, pero ese olor a césped no está destinado a distinguir ni productos de jardinería, ni productos relacionados con artículos vinculados al ejercicio de cortar el pasto, tijeras. No, está vinculado a un artículo que naturalmente no posee esa descripción, y es el caso de las pelotas de tenis. Hay que entenderlo un poco como una especie de contrapunto en relación con las marcas de alguna manera que uno conoce como las marcas genéricas, que no pueden ser distinguidas particularmente porque definen en su nombre un producto que no puede excluirse del mercado en la posesión de terceros. Y esta es la misma figura que aplica en relación con esta marca olfativa. No podríamos distinguir el olor de una naranja en relación con artículos comestibles o con artículos vinculados por ejemplo, a las golosinas. Tendríamos que hacerlo con artículos que están completamente alejados de esa naturaleza y como podría darse en el tema de los artículos de higiene o shampoos o productos que por definición no poseen esa condición. En Estados Unidos se ha aceptado la simple descripción escrita del olor o fragancia como una forma de registrar una marca olfativa. Más cercano a nuestro país, el Acuerdo de Cartagena, que ustedes entienden que cubre los países del antiguo Pacto Andino, ¿no es cierto? De alguna manera también ha incorporado en su legislación esta creación de las marcas olfativas, pero el grave problema que existe es la forma de registrar este olfato, esta particular condición percibida por el olfato. Y de alguna manera los solicitantes, en el caso de Colombia, en que se han presentado pocas todavía, pero unas 3 o 4 solicitudes, lo han hecho a través de diferentes estructuras químicas con las cuales de alguna manera singularizar el
la simbología de la percepción olfativa, y lo han hecho a través de una estructura que es la definida como el cromatograma. Es básicamente una descripción gráfica que tiene la forma como de una pirámide, en la cual se van estructurando o incluyendo los olores predominantes del registro olfativo. Es una descripción gráfica de los olores predominantes sobre la base de la figura de una pirámide, que ayudan a comprender los compuestos olfativos del signo. En Colombia estuve revisando hace unos días jurisprudencia, no hay mucho. Varias de las marcas que se han solicitado sobre la estructura del carácter olfativo no han sido registradas, y evidentemente el mayor problema que representa esta estructura nueva es básicamente cómo fijar en una estructura que permanezca en el tiempo el concepto del signo olfativo. Es el enorme problema con el cual nos vamos a encontrar, y que de alguna manera nos va a llevar a que el Instituto Nacional de Propiedad Industrial tenga un problema adicional si en materia de marcas se decide optar por una singularidad en materia de marcas olfativas. La otra figura que se incorpora a las categorías de marcas en materia a través de esta ley corta es lo que se define como marcas tridimensionales. Esta figura no es nueva. Hay legislaciones que la contemplan desde hace muchos años. En Argentina es de común frecuencia. La verdad, yo no encuentro desde una perspectiva de creación o de agilización de tramitación una constitución muy sólida en relación con las marcas tridimensionales, porque de alguna manera van a pasar a transformarse en el reemplazante de los diseños industriales. Esto tal vez pueda entenderse como una regularización de la limitación que posee el diseño industrial sobre la base de la demora en su constitución, en su concesión de registro, frente a la urgencia que muchas veces se exige en este tipo de productos para efectos de su registro. Las marcas tridimensionales aplica a formas no usuales en los productos, y está vinculada básicamente a los envases. Recordemos que la definición tradicional de los diseños industriales, o la simbología con la cual uno representa tradicionalmente los diseños industriales, son los envases. De alguna manera se está trasladando la protección del diseño industrial a la marca tridimensional. Todavía es muy pronto para saber con cuán rapidez va a ser acogida la figura de las marcas tridimensionales, pero mi opinión es que de alguna forma va a transformarse en un reemplazo de la figura del diseño industrial que tradicionalmente contemplaba este carácter tridimensional. Obviamente posee 3 dimensiones, el volumen, y su protección sería, yo creo que no solo cercana, sino que de alguna manera estaría reemplazando al tradicional diseño industrial, lo que de alguna manera implicaría excedernos del mundo marcario. Esto es lo que sucede con esta incorporación de figuras que desde la perspectiva de la creación intelectual, de alguna manera se trasladan a otros escenarios. El diseño industrial no es una marca comercial tradicionalmente, pero sobre la figura de la marca tridimensional, de alguna manera estamos reestructurando los conceptos que tradicionalmente estaban asociados a los derechos industriales. En fin, lo que implicaría que nos estamos de alguna manera trasladando del mundo de las marcas. Enfrenta una difícil distintividad, pues deben ser muy notorios, y usualmente se representan en forma gráfica mediante imágenes, dibujos desde diferentes ángulos y perspectivas. Nuevamente volvemos a elementos
que están tradicionalmente amparados por la figura del diseño industrial. Vamos a ver un poco más adelante que los dibujos y los diseños industriales de alguna forma también son objeto de una modificación a través de la ley corta, y eso tal vez venga de alguna manera abrochado con la creación de esta marca tridimensional, con el fin de reemplazar sobre la base de un registro marcario la exigencia o la necesidad de contar con una protección de diseños industriales. En materia de legislación comparada, yo estuve revisando y se singularizan varios casos. Uno de los más importantes o de los más comunes en materia de protección de marcas tridimensionales es el famoso envase del chocolate Toblerone. Todos ustedes lo conocen, ese chocolate que tiene la forma como de unas barras de cobre en proceso de concesión, de estructura. También se protegen las cubiertas de las galletas Oreo, nuevamente como forma de dibujo, de manera tridimensional. Ahora, igual hay que tener cierto grado de cuidado con esto, porque así como las cubiertas de las galletas Oreo pueden transformarse en una marca de tridimensional, también lo podrían ser otro tipo de marcas de galleta en función de la cubierta que ellas tienen, las famosas galletas de las negritas o muchas otras que tienen esta estructura. La forma de los zapatos Crocs. Curiosamente, todas estas figuras están apuntando al concepto del envase y evidentemente la estructura tridimensional tradicional por medio de la cual ellas habían sido protegidas estaban vinculadas con el diseño industrial. Un famoso ejemplo de marca tridimensional es la botella de Coca-Cola. En Chile está protegida nuevamente por la figura del diseño industrial. Bien, como les había comentado, las marcas comerciales sufren un cambio radical sobre la base de la eliminación de la figura del establecimiento comercial e industrial. En el caso de aquellas protecciones vigentes a la fecha de entrada de esta ley, ellas deberán renovarse, podrán, ¿no es cierto?, renovarse como marcas en la medida en que lo sean sobre la base de las marcas de servicio, compra y venta de productos de la clase 35. De alguna manera, esto ya hace bastante tiempo que había sido una alternativa, porque no solamente estaba de alguna forma desestructurando el concepto del establecimiento, sino que porque básicamente al momento de la renovación, en vez de sumar el número de UFs que había que pagar por región en el caso de los establecimientos comerciales, lo que podría significar una entrega bastante importante de fondos por parte del cliente, lo estamos estructurando sobre la base de un servicio que solamente implica una cobertura, por lo tanto, una clase y en cuanto a renovación, un solo pago de tasa. Hay una referencia en materia de disposiciones transitorias que vamos a revisar en su minuto y que dice relación con la vigencia de estas marcas y el momento de su renovación. Las marcas de establecimiento comercial vigentes a la fecha de entrada en vigencia de esta ley deberán renovarse como marcas de servicios de compra y venta de productos en clase 35, y en el caso de los establecimientos industriales vigentes a la fecha de entrada de esta ley, deberán renovarse como marcas de servicios de fabricación de productos de la clase 40. Esto obviamente ya, como les comento, venía haciéndose sobre la base de intentar evitar el pago de estas tasas que de alguna manera gravaban, en el caso de los establecimientos comerciales, enormemente las renovaciones. Pero de alguna manera con esta eliminación nos encontramos con una salida bastante factible y razonable en materia de marcas comerciales y su renovación en relación con la opción de servicios 35 y 40. ¿Okay? Las figuras de las marcas colectivas ya estaban de alguna manera presentes
no tenían una difusión tan importante en relación con la creación de nuevas categorías, pero evidentemente sobre la base de perfeccionar su figura vamos a generar una opción valiosa en materia de identificación de marca. Las marcas colectivas están definidas en la ley corta a través del artículo 23 bis y señala que bajo denominación de marca colectiva se comprende todo signo o combinación de signos capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios de los miembros de una asociación respecto de los productos o servicios de terceros. Esto de alguna manera está anticipando algo que ya de alguna forma existía, pero lo está estructurando de una manera bastante unívoca. Y se entiende, dice, para estos efectos, por asociación a las agrupaciones de productores, fabricantes, comerciales o prestadores de servicios que gocen de personalidad jurídica. Esto está muy en línea con la posibilidad de entregar ciertas condiciones particulares a las marcas en función de esta agrupación de productores o fabricantes. Estoy pensando de alguna manera aquella agrupación de fabricantes de leche, de productores de leche, perdón, que se establecen en ciertas zonas del país, que de alguna manera sobre la base de la presencia de marcas colectivas pueden tener una presencia más sólida en el mercado en relación con su origen, en relación con su distinción respecto de terceros, en relación con el carácter de agrupación que esto implica. Sin embargo, es importante que estas marcas colectivas no pueden cederse a terceras personas. Y es obvio que si el origen de ellas está precisamente en esta agrupación que de alguna manera se constituye sobre la base de una personalidad jurídica para entregarle a un mercado en particular la condición de ciertos productos y servicios, evidentemente que no puede ser cedida. Ustedes comprenderán que la agrupación de lecheros de la zona de Los Ángeles, por ejemplo, no podrá ceder esa marca colectiva a una institución que esté ubicada en otra zona del país o otra región. No tiene un sentido propio vinculado con la creación de esta marca. Esto de alguna manera le está generando un sello particular al producto. Las marcas de certificación, si bien tienen en común ciertos rasgos, hay que definirlas como todo signo o combinación de signos capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios de terceros, garantizando que estos cumplen con requisitos y características comunes. Básicamente son marcas que de alguna manera establecen o buscan establecer un estándar para sus productos. Es bastante destacable la creación de estas marcas de certificación, porque de alguna manera están intentando abonar o proceder con una estandarización de ciertas categorías. Al igual que yo mencionaba, la agrupación que puede darse en relación con productores de leche, por ejemplo, aquí podemos agrupar en función del cumplimiento de ciertas regulaciones o de ciertos estándares que ciertas industrias en particular desean imprimir en sus productos. Estoy pensando, por ejemplo, en leyes de reciclaje, en cumplimiento de estándares de huellas de carbono, que pueden de alguna manera constituirse en elementos identificadores y al mismo tiempo estándares de entrega de calidad de servicio que pueden hacer en una industria una distinción respecto de productos de la competencia. Las solicitudes de marcas colectivas o marcas de certificación deberán acompañarse de un reglamento de uso. Esto ya existe. De alguna manera es razonable que exista una estructura en función de la cual esta reglamentación estará vigente en función con la creación de las marcas de certificación y las marcas colectivas. Y de eso depende su uso, su unificación, no es otra cosa que una reglamentación del empleo de las mismas, pero dice relación básicamente con la naturaleza de la agrupación que implica o del estándar de certificación que busca acreditar.
El registro de una marca tendrá una duración de 10 años contados de la fecha de su inscripción en el registro respectivo. Esto no tiene ninguna novedad para los que nos manejamos en el mundo, en el universo de la propiedad industrial. Sin embargo, el titular tendrá el derecho a pedir su renovación por periodos iguales durante los 6 meses anteriores al vencimiento de su vigencia y hasta 6 meses contados desde su expiración. Esto es claramente un cambio en relación con la vigencia y con la oportunidad para registrar o para solicitar estas renovaciones. Y básicamente, desde mi perspectiva, tiene por finalidad colaborar o interceder por aquellas empresas que de alguna manera no tienen accesos muy ágiles respecto de instrumentos adecuados para informar respecto de los plazos de vencimiento de las solicitudes. Los grandes estudios nacionales con mucha frecuencia tienen o cuentan con sistemas computacionales bien sofisticados para informarle a los clientes respecto de los plazos de vencimiento o de expiración de sus marcas. Sin embargo, hay un universo muy grande de solicitantes de marca que no cuentan con estas herramientas, de tal manera que desde esta perspectiva se le está entregando la posibilidad a todos de anticipar el proceso de renovación y de aquellos que cuentan con elementos frágiles en materia de definición de vencimiento, aportar con estructuras que de alguna manera le van a facilitar, evitar que su marca caiga en caducidad por no pagar el impuesto de renovación. Antes hablábamos de 30 días después de la expiración, ese famoso plazo, ese plazo otorgado por la ley, ahora se extiende a 6 meses, lo que es singularmente importante en relación con los vencimientos. Al mismo tiempo, configura también un sistema que agiliza el proceso de renovación, porque para los estudios importantes, esto de alguna manera permite ofrecer una planificación anual en relación con las marcas que están venciendo para ciertos clientes e informarlos y desde luego estar vigilando que ese cumplimiento se realice en tiempo y forma. El uso y caducidad. Esto es un tema completamente nuevo y que para nosotros es realmente relevante porque nos va a generar un cambio de paradigma en relación con las marcas comerciales y nosotros estábamos acostumbrados a recibir solicitudes de marcas respecto de las cuales no teníamos ninguna obligación de exigir el uso en nuestro territorio. Hoy día la norma establece como sanción a la falta de uso la figura de la caducidad y señala en la norma en el artículo 27 bis A, procederá a la declaración de caducidad total o parcial de un registro de marca. Se entiende total o parcial porque ese no uso puede referirse en relación con un expediente que contemple varias coberturas de clase, solamente a 1 o a 2 y no al saldo. Y señala la norma, si transcurridos 5 años desde la fecha de concesión del registro, la marca no hubiese sido objeto de un uso real y efectivo dentro del territorio nacional por el titular o por un tercero de su consentimiento, con su consentimiento, o si dicho uso se hubiese suspendido de forma interrumpida por el mismo periodo. En el fondo lo que se está estableciendo es que la marca debe ser usada en nuestro territorio, pero le entrega de todas formas al titular un rango bastante amplio para cubrir esa falta de uso. Y nos habla de 5 años desde la fecha de concesión, es decir, da un plazo bastante importante para que se interrumpa ese no uso. Y esto de alguna manera es importante porque si bien se cumple con la obligación del uso, de alguna manera ciertas industrias tradicionalmente solicitaban con bastante anticipación los registros de sus marcas con el fin de no tener problemas al momento de entrar en el mercado. Y estoy pensando básicamente en la industria farmacéutica, la cual desde el punto de vista de la concesión de una patente o desde la definición del momento en que los principios activos quedaban ya definidos, requerían con bastante prioridad la presentación de sus marcas en los mercados locales.
Y eso implica que si la marca desde esa perspectiva no era usada o no sería usada, evidentemente podría llegar a generarse respecto de ella la caducidad que contempla la ley. Pero se están entregando 5 años desde la fecha de concesión, no desde la solicitud. Por lo tanto, hay alternativas para, de alguna manera, generar el uso de la marca en el mercado sin caer en esta caducidad. Y desde luego, por ejemplo, hay casos en particular en que la norma se facilita al titular que esta gestión sea, que la marca sea usada antes de que llegue y aplique su caducidad. Por ejemplo, señala, si su titular ha provocado o tolerado que se transforme su marca en la designación usual de un producto o servicio para el que está registrada. Evidentemente, esto podría generar una caducidad. Nosotros conocemos históricamente casos en los cuales la difusión o la masificación de la identificación de una marca comercial ha transformado dicho producto o dicho servicio en un genérico. Y ejemplos tenemos muchos en la historia. Recordamos los mayores, el ejemplo del Frigidaire, que es una marca comercial y que de alguna manera se identificó como un producto. Lo que sucedió con las marcas, con la marca Confort para efectos de papel higiénico, también se transformó un elemento genérico. Ese tipo de marcas que han sido de alguna manera descuidadas por el creador o por el titular y han devenido en marcas genéricas, van a ser objeto de caducidad. Por eso que habla del que ha provocado o tolerado que su marca se transforme en la designación usual de un producto o servicio. Esto definitivamente es un cambio dentro de nuestra estructura y va a obligar a que los titulares de las marcas y desde luego quienes las representen en los países locales tengan mucho cuidado con la masificación o el uso generalizado de la expresión. Es básicamente la marca pierde su fuerza distintiva o su capacidad distintiva transformándose en genérico. Y eso de alguna manera va a establecer la caducidad de la marca. Con todo, y aquí están como de alguna manera las alternativas o las herramientas que nos entrega la ley para evitar esta sanción. No se entenderá que el titular de una marca ha provocado o tolerado dicha transformación si ha usado en el comercio las indicaciones que dan cuenta de que se trata de una marca registrada referidas en el artículo 25. Esto de alguna manera es un gran salvavidas, porque si la marca que de alguna forma se ha transformado o está en vías de transformarse en una marca débil o una marca genérica, por su uso, bastaría con que asegurarse que se usa el signo de marca registrada, o la MR, o la R en el circulito, como para que uno de alguna manera quedara prevenido de esta figura de la caducidad. Al mismo tiempo, señala la norma que la declaración de caducidad no podrá formularse de oficio, y esto es bien importante, porque solo podrá requerirse por quien detente un interés legítimo. Básicamente puede ser la competencia, básicamente el mismo solicitante que no desee continuar con la tramitación, con el registro y evitarse los pagos. En fin, hay alternativas múltiples, pero lo importante es que no puede formularse de oficio. La carga de la prueba del uso de la marca corresponde a su titular. Es decir, él deberá probar que el producto o servicio a través de ese signo no se ha transformado en una expresión débil o que ha sido transformada por el uso en una expresión de uso común. Si el titular no ha acreditado el uso de la marca en los términos señalados, procederá a la declaración de caducidad, salvo que el titular demuestre que hubo razones válidas para no haber podido hacerlo de otra forma. Uno piensa, por ejemplo, que en el caso de la solicitud de un signo para efectos de registrar una cobertura, estoy pensando en elementos farmacéuticos, por ejemplo, y resulta que en esa legislación surge una restricción para la importación o el acceso al mercado de ese mismo producto, evidentemente esa marca no ha sido consecuencia de un uso o tolerancia en relación con la mantención del signo en el mercado, sino que ha habido una normativa distinta, ajena a la voluntad del solicitante, que no le ha permitido el uso dentro del mercado. Hay un artículo transitorio que es importante reconocer, que es el artículo 5,
que señala que el plazo contemplado en el artículo 27 de la ley, introducido en el número 21 de esta ley para hacer efectiva la acción de caducidad por falta de uso de la marca, se contará, dice, respecto de los registros concedidos con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, a partir de la primera renovación ocurrida con posterioridad a esta fecha. Por lo tanto, nos entrega el plazo de los 5 años a partir de esta primera renovación, y eso se refiere a las marcas que aún están en vigencia bajo esta ley. Por lo tanto, esa acreditación de no uso, que sabemos cómo tiene que ejercerse, está entregada a la norma respecto de aquellas marcas vigentes a partir de la primera renovación y no antes. Seguimos con las marcas comerciales y estamos bien apurados porque tenemos poco tiempo. Obstáculos, razones válidas de falta de uso, las circunstancias que surgen independientemente de la voluntad de su titular, que es lo que yo les anticipaba, y que constituyen un obstáculo para el uso de la marca. Esto es bien interesante porque es nuevo, se ha usado normalmente en materia de patente, pero yo no lo había visto en materia de marcas. El artículo 27 señala que podrá deducir demanda reconvencional de caducidad quien sea demandado de nulidad o de oposición, obviamente, en base a una marca registrada con anterioridad, debiendo hacerlo en el escrito de contestación. Es decir, yo soy objeto de una oposición o de una demanda de nulidad y la marca sustento de aquella nulidad o de aquella oposición puede ser por mi parte reconvencionalmente reclamada de caducidad. Esto es bastante interesante porque es una manera de defensa respecto de aquellos oponentes que de alguna manera intentan entorpecer el registro de una marca con argumentos de poco uso, de poca utilidad o de poca entidad, como por ejemplo podría ser marcas anteriores, pero que desde esta misma perspectiva no tienen una presencia en el mercado, no han sido, entre comillas, usadas. Por lo tanto, puede transformarse en una excepción, en un argumento de defensa respecto de una nulidad o de una oposición. La caducidad producirá sus efectos desde que se practique la cancelación total o parcial de los registros correspondientes ordenada por sentencia firme. Sanciones en materia de marcas comerciales. Aquí nuevamente nos encontramos con cambios bastante paradigmáticos en relación con marcas comerciales. Tradicionalmente se enseñaba que en materia de propiedad industrial no existían casos de penas aflictivas y que los primeros casos los encontrábamos en relación con el derecho de autor. Sin embargo, a la suma de sanciones en materia de multas que todos conocemos en materia de marcas comerciales, observamos que el artículo 28 bis contempla: será sancionado con la pena de reclusión menor en su grado mínimo a medio. El que fabrique, introduzca en el país, tenga para comercializar o comercialice objetos que ostenten falsificaciones de marcas ya registradas para los mismos productos y servicios. Evidentemente hay que acreditarlo. Estamos hablando de ostenten, es decir, una manifestación inequívoca de esa falsificación, por lo tanto hay que acreditarla, con fines de lucro, obviamente, para efectos de comercialización. El que tenga para comercializar o comercialice directamente al público productos o servicios que, nuevamente, ostenten falsificación de marca ya registradas para los mismos productos, establece que sean los mismos, con la pena de reclusión menor en su grado mínimo. Esto es algo bastante nuevo, es algo que va a generar jurisprudencia interesante. Obviamente podemos revisar qué ha sucedido en otros países en los que se ha incorporado, todavía no tenemos experiencia, pero de alguna manera es un disuasivo importante para los efectos de el que fabrique o introduzca. Normalmente uno podría pensar que podría estar sometido a multas y podría transformarse tal vez en un reincidente y en función de eso aumentar las multas, pero no podría pasar más allá de la tramitación de las multas en relación con esto. Evidentemente aquí hay posibilidades de comiso y hay de destrucción, pero aquí se está generando una fortaleza importante
con el fin de impedir esa fabricación, esa falsificación. Esto es realmente muy importante desde el punto de vista de las batallas contra la falsificación de productos. En tema de restauración de prioridad, estamos ya entrando al concepto de patentes de invención y lo vamos a hacer lo más fácil posible. Me habían pedido que me quedara solamente hasta las 10, pero es absolutamente imposible hacerlo porque me interesa que avancemos un poquitito. No todos los profesores pueden quedarse acompañándonos y yo entiendo que Matías tiene que retirarse. Por favor, no tengas ningún problema, Matías. Yo voy a quedarme unos 10 minutos más con la presentación de la materia y los alumnos después, perdón, los asistentes podrán hacerme las preguntas a viva voz una vez que terminemos, pero creo que hay que darle un poquitito más a estos temas. La restauración de la prioridad no es un tema muy relevante, pero está contemplado y básicamente porque es una forma de acoger principios contemplados en el Tratado PCT en materia de patentes y de alguna manera le da la alternativa al solicitante extranjero para restaurar su derecho a prioridad. ¿Qué significa esto? Que por alguna razón la prioridad no pudo ser invocada válidamente en el país de destino en la fase nacional en materia de solicitud de patente, por razones tecnológicas, por razones de las cuales fuera, y esto le permite al solicitante que desea invocar válidamente su prioridad, reponerla sobre la base de la restauración que de ella hace la Oficina Nacional. Y para esto entrega un plazo que básicamente corresponde a los 2 meses siguientes a la fecha del vencimiento de prioridad. Ustedes saben que el vencimiento de la prioridad en materia de patentes son 12 meses, por lo tanto yo voy a tener 2 meses más, pero solo para la restauración, y esa restauración debe justificarse. No es un simple problema de que no tenía la traducción al día o de que no alcancé a invocarla legítimamente, no, tiene que haber una razón de fondo que debe ser corroborada después de haber comprobado que la solicitud internacional no ha sido presentada en el periodo de prioridad y que el incumplimiento del plazo no ha sido intencional. Esto es lo importante, la restauración surtirá efecto. Nueva figura en materia de patentes de invención, las patentes provisionales. Este es un gran avance en materia de protección en materia de patentes. ¿Por qué? Porque esta figura le está permitiendo a aquellos innovadores que de alguna manera o no tienen fondos para seguir o continuar con su investigación, la posibilidad de conseguir materialmente la vigencia, la presentación de una solicitud de patente con elementos básicos y mínimos relacionados con los requisitos establecidos por la ley. Entonces señala que sin perjuicio de lo establecido en el artículo 42, que reconoce cuáles son las exigencias del formulario de solicitud y los requisitos que debe contar, los documentos con los que debe contar una solicitud de patente, cualquier persona que tenga una invención pero que aún no pueda cumplir con todos los elementos de una solicitud de patente para su presentación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43, que que exige el pliego de reivindicaciones, la memoria, el resumen, etcétera, podrá presentar una solicitud de patente provisional que el instituto reconocerá por el término de 12 meses previo pago de tasa correspondiente. Esta figura no es una creación nueva, existe en muchas legislaciones, en particular en las legislaciones anglosajonas, que de alguna manera son tradicionalmente gatillantes de creación y de innovación. Concede el derecho a prioridad, más bien, concedí este derecho, esta patente provisional le otorga a la solicitud el derecho de prioridad, es decir, con la presentación de una solicitud de patente provisional, yo tengo el derecho a pedir la solicitud en otra parte, invocando la solicitud madre, la solicitud prioritaria. Y la gran ventaja es que no exige adjuntar el pliego de reivindicaciones, que como ustedes saben es el corazón de la patente y donde se incorporan las innovaciones que yo busco definir en calidad de titular como propias y novedosas. Y estas son muchas veces las que en un proceso de innovación están pendientes de acreditarse por falta de ensayos, por falta de fondos. Entonces, la ley entrega 12 meses para que esta patente embrionaria, podríamos llamarla así, se desarrolle y logre finalmente transformarse en una patente definitiva.
La solicitud de patente provisional deberá venir acompañada de un documento en español o inglés que describa la invención de manera suficientemente clara y completa. O sea, exige la memoria descriptiva. Y esto también apunta a aquellas patentes provisionales de origen extranjero para ser presentadas en nuestro país. Esto es realmente un gran incentivo para el aumento del volumen de las solicitudes de patente en Chile, porque ya no solamente se requerirá que sean patentes en trámite legítimamente presentadas las que deban solicitarse, sino que permite también la presentación de patentes provisionales extranjeras. Obviamente la obligación que surge en relación con esta creación, esta nueva figura, es presentarla antes de presentar una solicitud en términos generales completa, con todos los requisitos del artículo 43, antes de la expiración del plazo de 12 meses entregado por la ley, contado de la fecha de presentación de la provisional. El titular deberá solicitar la patente definitiva, acompañando en este caso todos los documentos mencionados, es decir, debe completar el pliego de reivindicaciones, los dibujos, los ensayos, todo aquello que haya sido exigido en materia de la norma. Si transcurrido el plazo señalado por el inciso anterior, el titular de una patente provisional no hubiere solicitado la patente definitiva, se tendrá por no presentada. Esto es bien interesante porque dice que se tendrá por no presentada. Es decir, nunca habría existido y nunca habría sido objeto de publicación. Por lo tanto, el tema de la divulgación y el estado de la técnica queda latente en relación con el contenido de la patente provisional. El plazo de vigencia de la solicitud de patente definitiva presentada de acuerdo a los artículos precedentes, es decir, antes de los 12 meses que se haya completado con los requisitos exigidos, se contará desde la fecha de presentación de la solicitud provisional de patente. Los exámenes preliminares. Todos conocemos en qué consiste el examen preliminar. Se detectará algún error u omisión, se apercibirá al interesado para que realice las correcciones. De no subsanarse los errores u omisiones, y dentro del plazo señalado, la solicitud se tendrá por no presentada. Ya, perfecto. Me están confirmando que podemos alargarnos un poquitito porque Matías se tenía que retirar, pero yo quiero avanzar un poquito en relación con estos temas. Ya no nos queda tanto, pero igual es un poco de información. Sin perjuicio de lo anterior, el solicitante podrá requerir su desarchivo. Esto es bastante corriente y es frecuente en muchos casos, sobre todo en beneficio de los solicitantes particulares que no tienen la habilidad o agilidad para lograr identificar las razones del desarchivo y en definitiva requerir o perder la solicitud por esa vía es absolutamente frustrante. Por lo tanto, el solicitante podrá requerir el desarchivo siempre que subsane las exigencias de tramitación dentro de los 45 días siguientes contados de la fecha del abandono. Antes eran 120, ahora se restringe esto, pero la figura queda intacta, sin que pierda el derecho de prioridad, para lo que deberá acreditar el pago de la tasa equivalente a 2 unidades tributarias mensuales. Esta es de alguna manera la sanción que se establece en relación con la falta de vigilancia de la tramitación de la solicitud o la falta de incorporación de los elementos completos que requiere la norma. Se puede restablecer, se puede reiniciar la solicitud por la vía de solicitar el resarchivo, sí, pero en este caso va a haber que pagar por esa falta de vigilancia. La patente de invención no confiere, esta es una modificación, no confiere el derecho a impedir que terceros importen, exporten, fabriquen o produzcan o utilicen. Esto es una norma que siempre ha existido, pero aquí señala la materia protegida por una patente con el único objeto de obtener el registro o autorización sanitaria de un producto farmacéutico, químico, agrícola u otro. Este es un tema bastante complejo de explicar, pero normalmente aplica con la intención de que ciertas empresas que percibían que estaba a punto de expirar el contenido de una patente vigente, intentaban utilizar el material protegido de una patente, pero si esto era observado y era percibido por el titular de la patente, podía ser objeto de demanda por uso indebido de patente. En este caso, se está permitiendo ese derecho
a ejercer a ejercer esta investigación en relación con registros de autorización, en la medida que estén destinadas solamente a la obtención de registros sanitarios de un producto farmacéutico, químico, agrícola u otro. Ese tercero titular de la patente no puede impedir que ese tercero realice, importe, fabrique o utilice parte de ese producto protegido en la medida en que esté destinado único y exclusivamente a obtener el registro o autorización sanitaria. Es decir, puede existir ese grado de utilización, de uso, de importación o de fabricación en el mercado en relación con un producto patentado en la medida que esté destinado a obtener registros sanitarios. Estamos hablando de las patentes, las patentes esta protección no se extenderá a los actos realizados privadamente y sin motivos comerciales, a los actos realizados por motivos exclusivamente experimentales relativos al objeto de la invención patentada y a la preparación de medicamentos bajo prescripción médica para casos individuales. Estas son modificaciones nuevas, son causales nuevas. Procederá a la declaración de una nulidad. El artículo 50 normalmente contempla las causales de nulidad de la ley en materia de patente y establece como una causal nueva, procederá a la declaración de nulidad de una patente de invención por alguna de las causales siguientes. Son varias, pero lo que me interesa es la incorporación de la nueva causal. En los casos en que quien haya obtenido la patente no tuviere derecho, el legítimo titular tendrá derecho a solicitar la transferencia del registro y la correspondiente indemnización. Esta es una figura nueva, porque normalmente se hablaba de quien no era su inventor o creador, quien podía actuar en relación con esta gestión de nulidad. Aquí se perfecciona la norma, porque normalmente ustedes saben que el titular de la solicitud raramente es el inventor o quien ejerce ese derecho. Normalmente son por vía de cesiones, los titulares son personas jurídicas. Y en este caso se establece que la declaración de nulidad, es decir, la interposición de una demanda de nulidad, puede ejercerse en el caso de que quien haya obtenido la patente no tuviera derecho a ella misma, es decir, no fuera su legítimo titular el que la está ejerciendo, y eso puede ser por razones múltiples, desde el robo de la información, desde la filtración de inversión, de la invención, acreditado que no sea su legítimo titular, podrá ejercer la acción de nulidad. La acción en este caso podrá ejercerse durante toda la vigencia del registro. Acordémonos que tradicionalmente eran 5 años para ejercer la acción de la demanda de nulidad, y esto es lo que doctrinalmente se habla como la acción de usurpación. Es decir, hay una persona que detenta la calidad o la condición de titular de la patente, pero que no debe serlo porque ha habido una usurpación. Obviamente el término es mucho más amplio. Eso hay que acreditarlo en el expediente, pero en definitiva aquel que no tiene derecho a ser el titular de la patente podrá ser demandado de nulidad por esta causal que es mucho más amplia y mucho más concreta. La protección suplementaria es una figura que ya existe, que ya conocemos, en la cual se están restringiendo, el plazo para ser requerida. Tradicionalmente uno podía requerir ese plazo para obtener una protección suplementaria del periodo de vigencia de la ley, una vez que ésta haya sido concedida, y por hasta 6 meses. Pero actualmente se ha restringido este plazo para requerir esta protección suplementaria dentro de los 60 días de otorgada la patente. Ustedes saben que la protección suplementaria se tramita únicamente ante el Tribunal de Propiedad Industrial en única instancia, y de alguna manera lo que busca es aportar o aumentar el plazo de concesión de la patente sobre la base de demoras administrativas injustificadas en el otorgamiento de la misma. Esto tiene bastante sentido, aunque esta figura yo sé que es muy resistida por muchas entidades, pero tiene mucho sentido básicamente si pensamos en que administrativamente la tramitación de la solicitud de patente demora o es dilatada sustancialmente por efecto o por consecuencia de la tramitación que no corresponde a la responsabilidad del solicitante. Todos conocemos la demora en el nombramiento de los peritos,
en la notificación de los informes periciales, en fin. Sin embargo, aquí de alguna manera se está restringiendo la posibilidad de invocar esta protección suplementaria. Se habla de la administración injustificada en el otorgamiento de la patente, que es el sustento para la solicitud, y el plazo de otorgamiento hubiera sido superior a 5 años contados de la fecha de presentación, o de 3 años desde el requerimiento del examen. En el fondo puede ser mucho más de 3 años desde la solicitud de petición del examen y aplicaría la posibilidad de requerir protección suplementaria. Pero señala que se entenderá que el requerimiento de examen se produce con la aceptación del cargo mencionado en el inciso primero del artículo C. Es importante entender esto porque una de las mayores razones para los efectos de definir la protección suplementaria es el plazo gigante que se demora el perito en ser nombrado, muchas veces por falta de perito. Pero aquí se entiende que este requerimiento de examen se produce con la aceptación del cargo, es decir, circunstancia que cubrirá un plazo bien importante en algunas especialidades, lo cual impide la estructura de imputar una demora administrativa injustificada. Esto está de alguna manera circunscribiéndose a plazos más pequeños, lo que va a producir un efecto respecto del plazo definitivo por el cual ha sido otorgada la protección suplementaria. Y se extenderá solo por el periodo acreditado como demora administrativa. Esto siempre ha sido así. El término de protección suplementaria deberá ser anotado al margen del registro previo pago de una tasa de una unidad tributaria mensual por cada año o fracción de año de protección adicional. Esto me parece bastante razonable, es una manera de justificar y de alguna manera de entender el concepto de la protección suplementaria que implique un gasto para el solicitante asociado al número de años en que haya sido otorgado el plazo. Tramitación internacional de patentes no lo vamos a ver en razón del plazo. Ampliación de vigencia. Dibujos y diseños industriales. De alguna manera vimos el efecto que producían las marcas tridimensionales en relación con los diseños industriales. Sin embargo, es importante tener presente que el registro de un dibujo o diseño se otorgará por un periodo no renovable de 15 años contados de la fecha de su solicitud. Tradicionalmente comprendíamos la concesión de esta figura por un plazo de 10 años. Esto se extiende. Y hay una modificación de procedimiento que va bastante en línea con la creación de la marca tridimensional, porque el solicitante del dibujo o el diseño puede requerir un procedimiento acelerado de concesión de certificado. Es una figura nueva y nosotros entendemos que el solicitante, conforme a esta ley, podrá requerir una tramitación ordinaria de su solicitud de dibujo y diseño o una solicitud de alguna manera más breve sobre la base de la petición o búsqueda de una certificación del dibujo. Y este procedimiento abreviado implica algunas ventajas, que es básicamente evitar el examen de fondo en materia de novedad sustancialmente necesario en materia de dibujos y diseños industriales. Y esto es bastante práctico porque todos sabemos muchas veces la urgencia que exige, debemos terminar ya, estamos terminando, el proceso en materia de diseños industriales, sobre todo para efectos de eventos importantes como Navidad u otras. Es importante contar con una protección para evitar la copia. Bueno, el certificado, el procedimiento abreviado que busque esta certificación obliga o facilita este proceso. Desgraciadamente es imposible resumir toda la materia. Yo voy a mandar parte del PowerPoint para que ustedes tengan acceso. Sin embargo, la normativa está contemplada en la ley y de alguna manera ustedes podrán revisarla y probablemente vamos a hacer una presentación complementaria más adelante, sobre todo en materia de sanciones. No puedo extenderme más, he tratado de hacerlo lo más rápido posible, pero es un tema largo. Voy a pedirle a las personas que aparecen con sus preguntas en el chat que las hagan a viva voz para poder contestarlas personalmente, pero tenemos 5 minutos solo para eso, dado que tenemos que terminar con la presentación en este minuto.
Las preguntas, por favor, abran sus micrófonos, quienes las tenían pensadas realizar para poder absorber las preguntas y cerrar la presentación. Hola, profesor. Gracias, Jaime. Gustavo Guíñez ¿Ya? y Hernán Torres, y primero hizo la pregunta, espérate, deja ver, Carolina Toro, para respetar el orden del chat. Perfecto. Con esas tres preguntamos. Veo a Hernán, que fue alumno mío en materia de protección de datos personales. Cuéntame, Carolina. Carolina Toro, que quería hacer una pregunta. Entonces vamos con Hernán. Vamos con Hernán, que estaba levantando la mano ahí. Gracias, Jaime, gracias, Cecilia. Una pregunta en relación al artículo 28 bis, en relación a la acción penal por infracción de marca, la usurpación marcaria. Sí. ¿Sigue siendo acción penal previa instancia particular o pasó a ser acción penal pública, como en el caso de los derechos de autor? Digo, No. ¿Sí? En relación a quienes pueden denunciar, que siempre ha sido la piedra en el zapato para las policías, generalmente para actuar de oficio cuando encuentran material pirateado en la calle o en bodegas, qué sé yo. La idea de incorporar esta norma es evidentemente ampliar la restricción que existía en materia de acciones contempladas por la ley 19.039. Esto sin duda genera una estructura nueva, mucho más amplia, más eficiente. Vamos a ver en la práctica cómo se ejerce, cuán eficiente va a depender del ejercicio de la norma, sin perjuicio de lo cual nosotros tenemos una alternativa con la cual no contábamos previamente, y estimo que esta norma de alguna manera nos va a entregar opciones muy eficientes para poder atacar el flagelo de la falsificación y el daño que produce en el mercado formal y en relación con la protección de los verdaderos titulares. Técnicamente hablando, no hay una explicación todavía porque estamos esperando puntualizaciones del reglamento, pero yo asumo que el reglamento va a, de alguna manera, especificar de manera más eficiente lo que busca amparar esta norma, y probablemente nos va a entregar herramientas, como tú señalas, que nos van a permitir evitar esa obstaculización permanente con la que nos encontramos previamente en materia de propiedad industrial. Yo estimo que sería lo razonable considerar que esto va a ser una estructura que gatille un impulso a la persecución efectiva y eficiente en materia de propiedad industrial. Ok. Y una última pregunta, sí. En relación a la acción de caducidad y la acción de nulidad marcaria, sí. pasan a ser, sin perjuicio que entiendo que las causales son distintas, pasan a ser una acción de la misma naturaleza, en el sentido que van a anular un registro en principio válido. O sea, ¿estarían consagradas en el mismo artículo incluso? Mira, la consagración de la nulidad existe siempre, es bastante usual el artículo 50. Lo importante está en que el tema de la usurpación es una figura nueva, que es una figura que está interpuesta precisamente con el fin de resolver básicamente la falta de aplicación de la norma en relación con la definición del titular como el inventor. Dado que eso no era frecuente, era muy difícil estructurar una demanda de nulidad sobre la base de no identificar al inventor. Hay que acordarse que el inventor rara vez es el que ejerce la demanda de nulidad, porque el titular es uno distinto. Entonces aquí de alguna forma se está corrigiendo esto para aumentar la posibilidad de ejercer la norma, que es lo que a nosotros nos interesa. Muchas gracias, Jaime. No, encantado. Cecilia. Seguimos con Gustavo. ¿Ya? Y ahí cerramos. Oka. Hola Cecilia, hola Jaime. Bueno, muchas gracias por la presentación, ha estado súper buena. A pesar de la agilidad, de la rapidez y la poca precisión, porque he tenido que volar, pero bueno, algo es algo. Sí, pero ha esclarecido muchas cosas, de verdad, lo agradezco mucho. Tengo dos preguntas. La primera, en relación al tema de la caducidad de los registros marcarios.
¿existe la posibilidad de que el titular presente en forma preventiva la declaración dentro de los 5 años o solamente hay que presentarla en forma reactiva una vez que un tercero presenta una solicitud de caducidad? A ver, tú hablas del titular, el titular de la marca De la marca, que claro. solicite su propia caducidad. No, perdón, me refiero, ¿el titular presenta la declaración de uso en forma preventiva dentro de los 5 años o solamente la tengo que presentar como titular la declaración de uso en forma reactiva una vez que un tercero me solicita? Lo que pasa es que, fíjate que no se puede presentar la declaración de oficio, por lo tanto, tú no necesitas declarar que tu marca está siendo usada. No tiene mucho sentido. ¿Te fijas? Entonces, obviamente tú vas a tener que acreditar esa declaración de uso si alguien está intentando interponer una acción de caducidad contra tu norma, contra tu marca. Es básicamente el principio general, ¿te fijas? Tampoco tenemos mucha información por efectos de no hay jurisprudencia, evidentemente. Hay que mirar un poco lo que pasa en el extranjero, pero es bastante clarificador el hecho de que no se pueda no se pueda tomar una decisión de oficio, es decir, la autoridad no puede hacerlo, tiene que ser por vía declarativa, y eso implica que tiene que haber una demanda solicitando la caducidad de una marca por parte de un tercero, ¿te fijas? Entonces, en ese proceso debiera declararse que tú has usado la marca y que la has acreditado a través de publicaciones, o más simplemente utilizando la MR, la marca registrada o la R en el circulito. Por lo tanto, esa es la manera en la cual debiera ser. Ah, perfecto. Muchas gracias. Y la segunda pregunta, dime. el tema de los diseños industriales, respecto al procedimiento abreviado o el general, ¿los derechos que otorga el diseño industrial van a seguir siendo los mismos o van a haber variaciones? Lo que pasa es que el proceso abreviado, de alguna manera, en una instancia al momento de la publicación, te obliga a retomar el proceso tradicional para los efectos de la concesión y del plazo. Lo que pasa es que la figura está considerada básicamente como una figura, este proceso abreviado de certificación, como una figura de emergencia, y dice relación con la oportunidad del uso del diseño. Cuando tú tienes un diseño industrial o un diseño hablemos, porque el dibujo tiene otro concepto, pero un diseño que quieres sacar para Navidad, por decirte, y después lo vas a dejar de usar, algo novedoso, no sé, una cosa que tú quieres masivamente difundir, no tienes el derecho, o sea, no vas a tener el tiempo para tener el registro y actuar retroactivamente, pero básicamente no te interesa esa cuestión. A ti simplemente te interesa que para los efectos de la instancia, del momento, tú puedas divulgar y difundir el diseño. Ese es básicamente el sentido. Si tú después lo quieres transformar en una figura plena, con todos los derechos que ella implica, vas a tener que hacer el examen de fondo. Acuérdate que esto es un certificado, no es un derecho. Por lo tanto, para que tú obtengas los derechos definitivos del diseño y del dibujo industrial, vas a tener que retomar después de la publicación el proceso completo hasta tener un examen de fondo relacionado con la novedad, que es el tema más complejo y que es el que toma más tiempo en relación con la concesión. Clarísimo, muchas gracias. No, encantado. Bueno, Cecilia. Muchas gracias, Jaime, muchas gracias a todos los que se conectaron. Los invitamos a también estar conectados con todas nuestras actividades que vamos a estar haciendo. La próxima semana tenemos un seminario de reforma procesal civil y también los queríamos invitar a conocer el diplomado en tecnología y regulación que parte en agosto, en el cual también hace clase el profesor Jaime Silva. Así que gracias a todos. Ahí me van a poder hacer las preguntas que no pudieron hacerme acá. Bueno, nuevamente mis disculpas porque son 33 slides, no sé cuántas habría alcanzado a transmitir, pero espero que hayan tenido algún grado de clarificación con los temas más novedosos y más relevantes. Muchas gracias por la audiencia y muchas gracias a la universidad por confiar nuevamente en las condiciones de este profesor. Muchas gracias y que tengan un buen día. Gracias por la presentación, muy buena.